Soy originario de Sonora. Crecí escuchando leyendas sobre brujas y nahuales. Por desgracia o por fortuna, nunca tuve encuentros con algunos de estos seres, pero esto cambió en la Sierra de Guerrero. Me conocen como el Águila. No daré mi nombre ya que soy un elemento activo del ejército mexicano. Desde el 2009 hasta finales del 2018, formé parte de un regimiento cuyas operaciones abarcaban 2 ciudades de Jalisco. Cuando comenzó el gobierno de Andrés Manuel, ese regimiento fue disuelto y todos fuimos reubicados. Yo terminé en Guerrero, trabajando en un pelotón con misiones enfocadas en la sierra. El crimen organizado tiene bastante presencia en todo el estado. Hay asesinatos todos los días, pero lo que más abunda son las desapariciones forzadas, de hombres sobre todo. Las organizaciones criminales necesitan muchos elementos nuevos, debido a todas las bajas que sufren en enfrentamientos con nosotros, de tal manera que reclutan a la fuerza a los varones de las comunidades indígenas, sobre todo las que están más cerca de la sierra. La gran mayoría aceptan unirse a sus filas criminales, no por gusto, sino porque si se niegan terminan 3 metros bajo tierra. Existe una triste realidad. Nosotros conocemos perfectamente las ubicaciones de los jefes criminales. Nuestro capitán está al tanto, también el mayor, y estoy bastante seguro que el teniente también lo sabe. Lamentablemente nosotros solo recibimos órdenes, no podemos actuar por nuestra cuenta. La situación en las comunidades indígenas es tan crítica que existen guerrillas de niños armados, huérfanos cuyos padres fueron arrebatados a manos del crimen organizado. La historia que quiero contar comenzó precisamente en una de las comunidades que son protegidas por niños armados. Nos dirigíamos a quemar una zona de siembra bastante profundo en la sierra y teníamos que pasar por esa comunidad. Cuando llegamos descubrimos que había sucedido un enfrentamiento entre la guerrilla de niños y un grupo de sicarios. Había varios muertos. El jefe de los niños nos dijo que no habían podido matar a ningún enemigo. Mencionaron que las balas los atravesaban sin hacerles ningún daño, y que eso debería ser obra de la bruja. Nos sorprendió bastante lo que nos dijo el mando principal de los niños, o al menos a mí me dejó pensando. Avisamos a la base sobre lo ocurrido, y nosotros proseguimos a la sierra para llegar a la zona de siembra. Éramos 30 elementos divididos en 3 vehículos los que llegamos al sembradío a mediodía. Quemamos todo lo que teníamos que quemar. Cuando íbamos de regreso, una camioneta nos cerró el paso y comenzó a disparar. Respondimos el fuego, y sorprendentemente no les hacíamos daño. Era imposible que todos estuviéramos fallando. Entonces el teniente dio la orden de pasarles por encima. Los 3 vehículos aceleraron atropellando a algunos criminales y embistiendo la camioneta tirándola por un barranco. Revisamos los cuerpos y ninguno tenía herida de bala. Eso era imposible, y entonces alguien comentó aquello que había dicho el líder de los niños, sobre que las balas no les hacían daño. Regresamos a la base con algunos compañeros heridos, pero nada grave. Dimos nuestro informe esperando que nos llamaran fuertemente la atención, pero no fue así. El coronel nos dijo que ya había recibido un par de reportes sobre situaciones similares con el crimen organizado en diferentes estados. Los 2 reportes previos más el de los niños y el de nosotros formaban un cuadrante en la sierra al que teníamos que entrar para descubrir qué era lo que estaba pasando. La mañana siguiente hicimos la primera incursión en el cuadrante. Encontramos una casa de seguridad. Dimos el primer disparo y nos dimos cuenta que sí les hacíamos daño, así que eliminamos a todos menos a uno para poder interrogarlo. Mientras algunos compañeros interrogaban al sicario, otros 3 y yo fuimos a revisar el perímetro. Encontramos un altar bastante macabro. Había muchas figuras y máscaras de demonios. En el centro del altar había un pilar donde descansaba una pirámide blanca,
que en lugar de tener una punta tenía la cabeza de una cabra negra. Había 2 cajas llenas de estrellas de 6 puntas hechas con huesos humanos. Lo que más me perturbó fue que detrás de la pirámide había un pedestal con restos humanos. Volvimos a donde estaba el pistolero, que ya estaba más cooperativo. Le preguntamos sobre el altar, y lo que nos dijo fue que cada tercer día se reunían ahí o en alguno de los otros altares para hacer sacrificios humanos. Dijo que le pedían a la Santa Muerte y al diablo que les fuera bien en el business, y también les pedían ser inmunes a las balas. No podíamos creer lo que estábamos escuchando, pero luego de la tortura que se le dio al prisionero, dudo mucho que le quedaran ganas de mentir. Le preguntamos el por qué cada tercer día, y no quería contestar, pero un par de tiros en la pierna le aflojaron la lengua. Dijo que se hace de esta manera, porque la bruja les dijo que la inmunidad a las balas solo dura 2 días, y luego tienen que esperar al siguiente para volver a pedir el favor a la Santa Muerte y al diablo. Eso significaba que durante 24 horas podían ser abatidos. En ese momento informamos lo que habíamos descubierto y lo que el prisionero había dicho. El mayor dijo que al prisionero le sacáramos la ubicación de los otros lugares y que después quemáramos el altar. Sobre el prisionero, dijo que no era necesario que viviera. Le sacamos la ubicación de otros 5 lugares con sus respectivas casas de seguridad. Las ubicaciones estaban dentro del cuadrante que ya habíamos establecido. Al día siguiente, muy temprano, atacamos la segunda casa de seguridad, pero nos dimos cuenta que nuestras balas no surtían efecto, así que nos retiramos. Si lo que el pistolero nos había dicho era cierto, tendríamos que esperar un día más para poder atacar. Así lo hicimos. Fuimos en la noche y logramos acabar con todos, y procedimos a quemar el lugar. Al día siguiente por la mañana atacamos la tercera casa de seguridad. Hicimos exactamente lo mismo. Esperamos al anochecer del tercer día para atacar la cuarta casa y al amanecer la quinta. En cuanto llegó el atardecer estuvimos esperando un ataque, pero nunca llegó. Solamente nos faltaba terminar con un altar. Lo más normal sería que nos atacaran en cuanto tuvieran la inmunidad a las balas, pero nadie atacó. Esa misma noche llegó a la base un niño pidiendo hablar con el coronel. No sé exactamente qué fue lo que habló con aquel niño, pero no tengo duda de que estaba relacionado con los altares y con la bruja, ya que a la mañana siguiente el teniente de operaciones nos mandó a llamar. Dijo que había recibido indicaciones de muy arriba, de un hombre importante de corbata, para que dejáramos el asunto de los altares y siguiéramos con la quema de plantíos. Como dije antes, nosotros solamente seguimos indicaciones, así que durante 4 meses quemamos casi 30 zonas de siembra. Un día llegó la marina a la base. Nos llamaron de uno por uno a declarar a todos los involucrados en la quema de los altares. Resulta que un par de semanas atrás habían tenido un enfrentamiento con un cartel en Oaxaca, cuyos integrantes eran inmunes a las balas. Su investigación los llevó hasta nosotros y los altares. La marina fue a buscar los altares que habíamos quemado y los encontraron como nuevos. Los habían vuelto a levantar. Las casas de seguridad estaban abandonadas, pero todo indicaba que seguían haciendo sus rituales cada tercer día, porque encontraron restos humanos frescos. Nosotros ya no nos involucramos, pero nuestro capitán nos mantenía al tanto de los movimientos de la marina. Ellos llegaron a la conclusión que quemar los altares era perder el tiempo, que la única forma de terminar con todo esto era ir y cazar a la bruja. Debo admitir que la seriedad con la que estaban tratando el asunto me sorprendió. Era como si la marina ya hubiese tratado antes con estos seres. Ingresaron a la sierra y estuvieron ahí durante casi 24 horas. Cuando regresaron a la base traían con ellos el cadáver de la bruja. Se trataba de una mujer mayor.
Su cuerpo estaba en un estado raquítico extremo. Tenía muy poco cabello, le faltaban los ojos y un par de costillas. La Marina nos agradeció la información. El capitán primero solicitó acceso al informe que ellos entregarían al teniente de operaciones, que es el jefe directo del teniente que terminó con la operación de nosotros. El informe decía que habían tenido que abatir a más de 90 personas armadas para poder acercarse a la cabaña de la bruja. Según el informe, afuera de la cabaña había una escultura de la Santa Muerte de 6 metros de alto. De igual manera se menciona que dentro de la cabaña había un altar que llenaba todo un cuarto. Había cráneos pequeños, grandes cirios negros, libros en idiomas desconocidos, brazos recién mutilados, y se hace mucho énfasis en un símbolo. Lo describen como un pentagrama unido a un triángulo. En el informe se menciona que ese mismo símbolo fue encontrado en una de las casas de seguridad del cártel de Oaxaca, que de igual manera era inmune a las balas. En el pequeño y remoto pueblo de San Sebastián en Veracruz, la leyenda de una anciana temida por todos era motivo de murmullos constantes. La bruja, como la llamaban, vivía en una humilde casa que estaba ubicada a las afueras del pueblo, la misma que estaba al borde del colapso. Nunca se le veía salir durante el día, y a pesar de las sospechas de que era una verdadera bruja, nadie se atrevía a enfrentarla. Las noches en ese pueblo eran frías y oscuras, y bajo el manto de esas tinieblas, el pueblo quedaba a merced de algo mucho más siniestro. Se decía que la anciana era una bruja nahual, capaz de convertirse en un guajolote gigante para alimentarse de la sangre dulce de los bebés, dejando familias completas sumidas en la desesperación. Nadie tenía pruebas certeras, pero los niños se enfermaban inexplicablemente y las madres notaban marcas extrañas en sus cuellos cuando despertaban. La mayoría prefería ignorar lo que sucedía, hasta que una noche, un hombre llamado Alfonso rompió la barrera del miedo. Alfonso, un hombre de temple fuerte, regresaba de un viaje cuando su automóvil se descompuso en medio de la solitaria carretera principal. Era una noche especialmente gélida, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que apagaban la luz de la luna. El silencio era perturbador, solo interrumpido por el sonido de sus pasos al caminar hacia el pueblo. De repente, un ruido estremecedor lo puso en alerta. Parecía que se trataba del aleteo de un ave de tamaño inusual. Alfonso apenas tuvo tiempo de esquivarlo, cuando un guajolote gigantesco, negro como la misma noche, pasó rozando su cabeza. Intrigado y pensando en una caza inusual, decidió seguir al ave. Sabía que un animal de ese tamaño podría servirle para una buena comida el fin de semana. Sin darse cuenta, el camino lo condujo directamente a la casa de la anciana, la misma que había habitado toda su vida, pero no se dio cuenta de esto hasta que estaba enfrente de la propiedad. Se acercó con cautela, escondiéndose entre la maleza. Desde allí, vio algo que jamás olvidaría. Frente a una fogata, iluminada por unas llamas danzantes, estaba aquel animal que fue siguiendo. Alfonso lo observaba a lo lejos. Su corazón latía desbocado, pero lo que realmente lo dejó paralizado fue la transformación que estaba a punto de presenciar. El guajolote que había seguido estaba junto a la fogata, retorciéndose y emitiendo un extraño chillido. Alfonso vio cómo las plumas comenzaban a caer, cómo el cuerpo del ave empezaba a mutar, adquiriendo forma humana. Pero no era solo la transformación lo que llenaba de terror el corazón de Alfonso. A medida que el guajolote se convertía en la anciana, la bruja comenzó a recitar palabras en una lengua que Alfonso no había escuchado jamás. Las palabras parecían flotar en el aire, cargadas de una energía oscura. Eran sonidos guturales y extraños,
un lenguaje antiguo y malévolo que hacía mover el piso debajo de los pies de Alfonso. No podía entender lo que la bruja decía, pero en su interior sabía que se trataba de un hechizo, uno que estaba ayudando a completar su transformación. La bruja levantaba sus manos al cielo, mientras su cuerpo seguía en proceso de cambio. Las llamas de la fogata ardían con más fuerza, y justo entonces, Alfonso vio algo que lo congeló por completo. Desde el centro de la fogata emergía una sombra gigantesca, la figura de un ser de otro mundo. Era la silueta del mismísimo demonio. Las llamas tomaron forma y en ellas apareció una figura con cuernos, una entidad que parecía ser alimentada del propio fuego. Los ojos del ser infernal brillaban como brasas y su presencia llenaba el aire con un olor a azufre. Alfonso no podía moverse. Sus piernas estaban clavadas al piso, incapaces de reaccionar ante la terrible visión. El demonio, o la sombra que lo representaba, observaba a la anciana mientras ella continuaba con su macabro ritual. Las palabras que salían de su boca se hacían más rápidas y más agudas, y la bruja se inclinaba ante la sombra en un acto de sumisión. Entonces, la sombra del demonio levantó una mano y asintió lentamente, como si estuviera concediendo su permiso. En ese momento, la transformación de la bruja se completó. El guajolote había desaparecido por completo, y en su lugar estaba la anciana, de pie frente al fuego, con una sonrisa retorcida en su cara. Su piel estaba llena de arrugas profundas, y sus ojos brillaban como si fueran los de un animal. Las llamas de la fogata seguían ardiendo con más fuerza, pero la sombra del demonio comenzó a desvanecerse lentamente, como si su trabajo allí hubiera terminado. Alfonso, que hasta ese entonces había permanecido oculto, sintió que el aire volvía a sus pulmones, pero el miedo lo tenía prisionero. Sabía que había sido testigo de algo prohibido, de una ceremonia infernal que nunca debió haber visto. Con un esfuerzo sobrehumano, Alfonso logró retroceder en silencio y comenzó a correr sin mirar atrás con dirección al pueblo. Su mente no podía procesar lo que había visto, pero sabía que debía advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Cuando llegó al pueblo, jadeante y pálido, se dirigió a la iglesia para que el cura tocara las campanas y de esta manera la gente se juntara. Muy asustado les contó lo que había visto. Aunque muchos dudaban de su historia, el miedo que vieron en sus ojos era suficiente para convencerlos de actuar. Esa misma noche, la gente del pueblo decidió ponerle fin a la bruja y a su conexión con el demonio. Llevaron sal, cordones de color rojo y todo tipo de objetos sagrados, siguiendo los viejos rituales para enfrentarse a las brujas. Rodearon la casa de la mujer con un círculo de sal, sellando su destino. Con la oración de las 12 verdades del mundo, comenzaron a recitar cada verso, atando nudos en el cordón, mientras la bruja, atrapada, comenzaba a gritar desde el interior de su casa. De pronto se escuchó un fuerte aleteo, y de repente, el guajolote negro emergió de la oscuridad. Pero esta vez, en lugar de atacarlos o escapar, el animal comenzó a hablarles con una voz profunda y llena de miedo. «Deténganse, no me maten», gritó el animal con una voz extrañamente humana, haciendo eco en la noche fría. Sus ojos brillaban con un destello de color amarillo, mientras suplicaba: «Les prometo que nunca más regresaré a este pueblo. Si me dejan ir, desapareceré para siempre». Los pobladores, sorprendidos por la voz que salía de aquel animal, intercambiaron miradas. El animal siguió hablando. Su tono ahora era persuasivo, buscando apelar a la codicia de los presentes. «Si me liberan les daré oro, les daré riquezas más allá de sus sueños.
Todo lo que pidan será suyo. Solo dejen que me vaya, por favor, suplicaba la criatura moviéndose nerviosamente dentro del círculo de sal, como si intentara encontrar alguna salida. Alfonso, quien era el líder de la iniciativa para terminar con la bruja, apretó los puños y gritó con firmeza: «No nos engañarás con tus mentiras. Sabemos lo que has hecho. Durante mucho tiempo has acechado a nuestros hijos y llenado nuestras noches de miedo. Hoy es tu fin». Los habitantes, animados por las palabras de Alfonso, resistieron la tentación del oro y las promesas vacías del guajolote. Nadie dudaba de que aquella criatura maligna, que ahora intentaba suplicar por su vida, no era más que la bruja bajo otra de sus tantas formas, intentando manipularlos una última vez. La bruja, al ver que sus palabras no surtían efecto, cambió su tono, dejando la súplica y la desesperación de lado para mostrar su verdadera cara. «Malditos sean todos ustedes», gritó el guajolote. «Malditos sean para siempre. Si me destruyen, juro que sufrirán. Cada uno de ustedes y su descendencia pagarán por esto». Pero ya era demasiado tarde. Los pobladores, decididos a no dejarse intimidar, prendieron fuego a la casa. Las llamas comenzaron a subir de manera rápida, alimentadas de la madera seca y el poder de la bruja que intentaba resistirse. Dentro de la casa, el guajolote batía sus alas de manera desesperada, y sus gritos resonaban como una mezcla entre el quejido de un animal y las maldiciones de la anciana. De pronto, escucharon las últimas palabras de la bruja: «Regresaré. Esta noche no será mi final», vociferaba el guajolote, mientras el fuego consumía toda la casa. La gente permaneció en silencio, observando cómo el fuego devoraba a la bruja. Esa noche el demonio no regresó para salvarla. Las llamas la consumieron y el pueblo de San Sebastián se liberó de su maldición, al menos por un tiempo, porque en los rincones más oscuros, donde el viento aúlla y las sombras parecen moverse, algunos aseguran que el demonio sigue observando, esperando el momento adecuado para hacer cumplir la promesa de la bruja. Mi historia comienza con mi llegada a un hermoso pueblo en Chiapas hace más de 15 años. Fui enviado allí para ser maestro en la primaria local. Llegué en un día brillante y encantador. Me alojaba en una pequeña casa de campo en el centro del pueblo, un lugar modesto pero acogedor. Desde mi ventana podía ver el campo. Las paredes de la casa eran de color rojo ladrillo y el tejado le daba un toque rústico. Mi habitación era sencilla, una cama pequeña pero cómoda, un armario de madera desgastada y una mesa junto a la ventana. Al día siguiente me presenté en la escuela primaria, un edificio de ladrillo con un gran patio donde los niños jugaban. A pesar de las limitaciones de recursos y el reducido tamaño del aula, los rostros de los niños brillaban con entusiasmo. Nunca había visto tanto interés en mis antiguos alumnos. Ser maestro era mi vocación, y aunque debía estar lejos de mi familia, sentía que era mi deber compartir mis conocimientos con esos niños. Durante los primeros días me dediqué por completo a mis lecciones, preparando materiales y corrigiendo tareas hasta tarde. Me sentía en casa estando ahí, pues el pueblo me había recibido con los brazos abiertos, y cada día mis alumnos confiaban más en mí. Incluso algunos de ellos me traían regalos como frutas, chocolates y comida. Al tercer día de mi estancia, mientras caminaba por las tranquilas calles del pueblo después de un agotador día en la escuela, algo me sorprendió. En el balcón de una casa pintada de azul cielo, una casa hermosa y típica de Chiapas, vi a una joven. Su cabello lacio bailaba al ritmo del viento, y su perfil cautivador irradiaba un aura de misterio irresistible. Aunque la mitad de su rostro estaba oculto por su cabello,
Su belleza era innegable. Ella no notó que la observaba, pues miraba al cielo, mientras yo la miraba a ella. Jamás había visto a una mujer tan hermosa. Desde ese día, cada tarde al volver de la escuela, pasaba por el mismo camino solo para verla en su balcón. Cada vez me emocionaba más y sentía una atracción inexplicable hacia ella que me impulsaba a querer conocerla mejor. Sin embargo, aún no sabía que este encuentro aparentemente inocente cambiaría mi vida de una manera tan profunda y aterradora. Mi fascinación por la misteriosa mujer crecía día tras día, y sabía que ella ya se había dado cuenta de que yo la observaba. Mis días mejoraban solo por el hecho de verla. Era mi motivación diaria, y aunque nuestras miradas eran fugaces, significaban todo para mí. A pesar del calor del mediodía y el cansancio acumulado, mi emoción por verla seguía intacta. Mi mirada siempre se dirigía hacia la casa azul cielo, donde ella estaría como siempre asomada al balcón. No importaba cuán agotador o difícil hubiera sido el día, su presencia le daba sentido a todo, como si fuera un faro en medio de una tormenta. Un día me di cuenta de que ella me había notado, y desde ese momento una comunicación silenciosa comenzó a crecer entre nosotros. Fue una de esas tardes cuando el cielo se teñía de tonos rojos y naranjas que decidí acercarme. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de temor y emoción me impulsó hacia su balcón. Quería conocerla y desvelar el misterio que la envolvía. Cuando estuve debajo del balcón, ella me miró y sonrió tímidamente, aunque seguía ocultando la mitad de su rostro con su cabello. La saludé, y ella me respondió con una voz suave. Le pregunté si podíamos hablar en persona, y me dijo que sí, pero que debía esperar hasta que el sol se ocultara completamente. Acepté emocionado. Cuando finalmente bajó, caminamos unos metros lejos de su casa. Me presenté y le conté que era nuevo en el pueblo y que daba clases en la primaria. Ella me dijo que le parecía muy bonito lo que hacía, y me contó que su nombre era Paula, y tenía 24 años. Esa noche hablamos de cosas triviales, el clima, la escuela y el pueblo. Aunque nuestra conversación fue sencilla, me sentí profundamente atraído por su encanto y carisma. Después de un buen rato me dijo que debía marcharse. La acompañé hasta su puerta, y antes de despedirnos le pregunté si podíamos vernos al día siguiente, y ella aceptó. Durante los días siguientes, Paula y yo nos vimos con más frecuencia. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas y nuestra conexión más fuerte. Sentía que éramos almas gemelas. Sin embargo, a pesar de nuestra cercanía, Paula nunca dejaba de ocultar la mitad de su rostro, lo que avivaba aún más mi curiosidad. Aunque intentaba besarla, ella siempre retrocedía. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, decidimos dar un paseo por el pueblo. La luz de la luna iluminaba las casas de colores y las calles adoquinadas. La brisa suave y el aroma de las flores creaban un ambiente perfecto. Paula llevaba un vestido blanco que resaltaba su figura, viéndose más hermosa que nunca. Sin embargo, noté algo extraño en ella esa noche. Aunque no sabía exactamente qué era, la inquietud comenzó a crecer en mí. Finalmente llegamos a un lago apartado, rodeado de arbustos y flores. La luna se reflejaba en el agua, dándole un brillo plateado. El lugar era tan hermoso y tranquilo que parecía sacado de un sueño. Nos sentamos en la orilla, pero la inquietud seguía presente en mi corazón. Decidí que era el momento de descubrir lo que ocultaba bajo su cabello. Con nerviosismo levanté la mano y aparté su cabello de la mitad de su rostro. Lo que vi me dejó petrificado. Donde debería haber estado la piel suave y delicada de una joven, había una calavera. La mujer que había cautivado mi corazón se había transformado en una criatura de pesadilla. Ella comenzó a maldecirme. Su voz dulce se volvió áspera y cruel. Me acusó de ser como los otros hombres que la habían rechazado antes.
Lleno de terror, corrí tan rápido como pude, alejándome de ella y del lago. Finalmente llegué a mi casa, jadeando y temblando. La imagen de su rostro, mitad hermoso y mitad esquelético, me atormentaba. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, la mitad hermoso y la otra mitad un cráneo sin vida. Los sonidos de la noche parecían más claros, y por momentos escuchaba los pasos de Paula corriendo hacia mí. Al día siguiente fui a la escuela, pero no podía concentrarme. El director, llamado Jorge, notó mi estado y me pidió que hablara con él. Le conté todo lo que me había pasado, y lo que me dijo me dejó helado. Me contó que todo se remontaba a varios años atrás, cuando el pueblo era aún más pequeño y con menos habitantes. En ese entonces había una mujer de belleza extraordinaria que había cautivado a todos los hombres del lugar, pero ella se había enamorado de un forastero, un hombre que solo buscaba la riqueza que se decía que tenía Paula. Cuando ella se dio cuenta de su verdadera intención, se sintió traicionada y herida. En su desesperación acudió con una bruja local buscando justicia. La bruja, sin embargo, no la ayudaría sin exigir un precio. En cambio, puso una maldición sobre la joven, diciendo que todos los hombres que alguna vez la desearan verían la verdad de su alma en su rostro. Desde aquel día, la mitad de su rostro se convirtió en una calavera, algo que mostraba su traición y sufrimiento. La bruja hechizó al hombre que había hecho sufrir a Paula, haciendo que éste no pudiera estar con ninguna otra mujer jamás. Paula, que ya era una mujer maldita y desterrada, desapareció de la vista de las personas del pueblo, y antes de morir prometió vengarse de todos los hombres que se atrevieran a engañarla, jurando que los arrastraría a las profundidades del lago donde compartirían su sufrimiento. Al escuchar esta historia, un terror enorme y una desesperación terrible corrían por mi ser. No podía creer que había estado a punto de morir en aquel lago. Sin saberlo, había tropezado con una antigua maldición, y ahora estaba atrapado en el pueblo, presa del miedo y de la posibilidad de que Paula fuera por mí, para enterrarme en las profundidades del lago. Jorge, viendo mi temor, puso su mano en mi hombro en un gesto de consuelo, pero sus palabras, aunque llenas de simpatía, no ofrecían ninguna solución, ningún alivio para el miedo que vivía en mi corazón. Cada vez que la noche llegaba, el miedo llegaba con ella. Cada noche podía sentir la presencia de Paula acechando en las sombras, aunque a lo mejor era mi imaginación por el miedo que sentía. Temblaba en mi cama, y llegué a pensar varias veces que era mejor regresar a mi lugar de origen y dejar todo atrás, pero ya me había encariñado con el pueblo y con los niños, hasta que sucedió lo que hizo que tomara la decisión de irme para siempre y no volver. Sucedió por la tarde cuando iba caminando a mi casa. De repente sentí la mirada de alguien a mis espaldas, y cuando me di cuenta era Paula. Me estaba viendo escondida detrás de un árbol. Me comenzó a invadir un horror absoluto, y caminé más rápido, pero cuando me di cuenta que la aterradora mujer estaba enfrente de mí, casi caigo desmayado. Me miró y apartó el pelo de su cara, y me sonrió diabólicamente con su media cara de calavera. En ese momento, a pesar del miedo que sentía, me acordé de lo que había dicho el director, que ella solo se vengaba de los hombres que se burlaban de ella, así que con voz temblorosa le dije que era la mujer más hermosa del mundo. Una expresión de asombro y ternura se asomó en su rostro, y su sonrisa cambió a una de tranquilidad. En ese momento se desvaneció como humo, y no la volví a ver. Aunque sabía que probablemente ya no se atrevería a hacerme daño, algo dentro de mi alma me dijo que era mejor que me fuera de ese lugar. Me despedí de mis alumnos y de las leyendas del pueblo. No quería que algo parecido me sucediera de nuevo, y jamás volví a ese pueblito, pero siempre recuerdo con miedo a Paula, la chica del balcón. Trabajo en la estación de policía local desde que cumplí 21 años. A lo largo de mi carrera,
He sido testigo de muchas situaciones desagradables, pero también de otras que vale la pena recordar. Sin embargo, existen experiencias que van más allá de nuestra comprensión, cosas que no deberían suceder, que parecen no pertenecer a este mundo, pero son tan reales como el aire que respiramos. Lo que voy a contarles ocurrió hace algunas décadas. Fue entonces cuando me convencí de que lo paranormal merece nuestra atención, porque si lo ignoramos, las consecuencias pueden ser trágicas. Era una fría noche de invierno, y junto a mi compañero patrullábamos una zona que todos los demás trataban de evitar. Se decía que era la más peligrosa de la ciudad, formada por 3 barrios donde la delincuencia era el pan de cada día, pero la inseguridad no era la única razón por la que nadie quería trabajar allí. Lo que realmente atemorizaba a los oficiales eran los rumores sobre eventos extraños, brujas, rituales satánicos y fenómenos inexplicables. Yo nunca había presenciado nada fuera de lo común en mis visitas a esa zona, hasta esa maldita noche. Cerca de la 1 de la madrugada, habíamos terminado nuestro recorrido y mi compañero sacó un termo de café para combatir el frío. Decidimos buscar un sitio donde descansar unos minutos. Encontramos un descampado junto a un monte, un campo de fútbol que los vecinos usaban durante el día, pero que ahora estaba completamente a oscuras. Nos pareció el lugar ideal, así que nos dirigimos hacia allí. Al llegar, estacionamos la patrulla con vista hacia los barrios cercanos, apagamos las luces del vehículo y nos servimos el café. Pasaron unos 15 minutos cuando mi compañero vio algo. «Mira eso», dijo señalando hacia la cancha. Era un perro pequeño, husmeando en busca de comida. Yo llevaba unos bizcochos para acompañar el café y saqué uno de la bolsa. Le dije que podríamos darle algo al perro, pero él se rió y me dijo que si quería hacerlo tendría que bajar yo, porque el frío era insoportable. Me burlé de su falta de valentía y sin más opción, bajé de la patrulla con el pedazo de pan en la mano. El viento cortaba como una navaja y apenas sentí la brisa en el rostro, ya estaba arrepentido. Desde la patrulla mi compañero se reía, alentándome entre bromas, mientras yo avanzaba hacia el animal. Cuando estaba a unos metros del perro, noté que su comportamiento cambió de repente. Empezó a ladrar desesperado, girando sobre sí mismo, y luego se tiró al suelo, revolcándose como si estuviera sufriendo. Y entonces ocurrió lo inexplicable. Una sombra enorme pasó volando sobre el perro, llevándoselo en un parpadeo. Solté el bizcocho de inmediato y desenfundé mi arma. Mi compañero, alarmado, salió del vehículo y me preguntó qué había pasado. «No lo sé, fue demasiado rápido», respondí. A lo lejos, entre los árboles que bordeaban la cancha, escuchamos los lastimosos gritos del perro. Sonaban como si estuvieran torturándolo. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el lugar. El miedo comenzaba a invadirme, y aunque mis manos temblaban, no era precisamente por el frío. Al acercarnos, vimos algo colgando de una rama. Era la silueta de una figura humana, suspendida cabeza abajo. Los movimientos lentos de esa cosa nos indicaban que estaba viva, aunque no alcanzábamos a distinguirla con claridad. Nos acercamos unos pasos más, y bajo la luz tenue de la luna, la vimos. Era una mujer desnuda, con la piel oscura, arrugada como un pergamino antiguo, y una larga cabellera que colgaba hacia el suelo. Sus pies deformados en garras estaban clavados en la rama del árbol, sosteniéndola en esa posición invertida. En sus manos sostenía lo que quedaba del pequeño perro. Su vientre estaba abierto y la sangre goteaba desde él, formando un charco bajo el árbol. El hedor metálico de la sangre nos golpeó, provocándonos un escalofrío que recorrió todo nuestro cuerpo. Apunté con mi arma y le ordené que se identificara. La mujer se quedó quieta unos instantes,
como si considerara nuestra presencia, y luego giró lentamente la cabeza hacia nosotros. Lo que vimos nos heló la sangre. Su rostro era una mezcla de maldad y placer sádico. Con una sonrisa espeluznante dejó caer al animal muerto y extendió los brazos en forma de cruz invertida, como burlándose de nosotros. Mi compañero, dominado por el miedo, disparó sin pensarlo. El disparo la enfureció, y con un movimiento antinatural se lanzó desde la rama directamente sobre él. La criatura cayó sobre mi compañero tumbándolo al suelo. Quedé paralizado por el horror viendo cómo forcejeaban. Los gritos desesperados de mi compañero resonaban en la noche. Temía herirlo, así que disparé al aire esperando ahuyentar a esa cosa. Tras unos segundos que parecieron eternos, la bruja lo soltó y con un salto imposible se alejó de nosotros. Antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció en la oscuridad, deslizándose entre las sombras como una ráfaga de viento. Corrí hacia mi compañero, lo levanté como pude y lo llevé al hospital. Sus brazos estaban cubiertos de heridas sangrantes y el uniforme destrozado. En estado de pánico repetía una y otra vez: era una bruja. Con el tiempo mi compañero se recuperó físicamente, pero el trauma psicológico fue demasiado para él. Lo retiraron de la fuerza. Yo en cambio seguí trabajando como policía. Sin embargo, cada vez que me toca patrullar esa zona por la noche, no importa quién sea mi compañero, siempre hago una parada en esa cancha. Me bajo de la patrulla observando el campo en silencio, esperando pacientemente a que esa bruja regrese para llevar a cabo mi revancha. El metro parece ser un escenario con una vasta cantidad de historias por contar, especialmente en lo que respecta a sucesos extraños y eventos increíbles que ocurren en sus túneles. Un ejemplo de esto es el relato de un joven que por razones de privacidad pidió que lo llamáramos Rogelio. Él confió en nosotros para mantener su anonimato, pues vivió un encuentro sobrenatural inesperado con fuerzas que van más allá de su comprensión. A sus 18 años, Rogelio estudiaba en una preparatoria abierta, con la firme intención de titularse como abogado algún día. Por esta razón no puso objeciones cuando le ofrecieron un trabajo de 12 horas como guardia de seguridad en un edificio de oficinas. Su turno es de 12 por 12, es decir, entra a las 10 de la mañana y sale a las 10 de la noche de lunes a viernes. Rogelio relata que el año pasado, durante su trayecto de regreso a casa, desde la estación Aquiles Cerdán hasta la terminal Barranca del Muerto, donde toma el último transporte para llegar a su destino, vivió el evento más aterrador de su vida. Aquella noche, como de costumbre, Rogelio seguía su rutina habitual. Eran alrededor de las 10:40 de la noche y se sentía especialmente cansado y un poco abrumado, ya que en un examen reciente no había obtenido la calificación que tanto esperaba, lo que lo tenía sensible y algo deprimido. De mala gana abordó el metro como solía hacer cada noche. Era viernes, y decidido a descansar el fin de semana, se compró un par de cervezas para relajarse antes de iniciar su trayecto. Llevaba su música favorita a todo volumen y leía una de sus novelas de misterio, Su Gran Pasión. Iba tan absorto en la lectura que apenas se daba cuenta de cuándo el tren llegaba a las estaciones, y mucho menos notaba quién subía o bajaba en cada parada. No fue hasta llegar a la estación Tacubaya cuando una extraña y peculiar sensación se apoderó de todos sus sentidos. Al abrirse las puertas del convoy, Rogelio no pudo evitar notar la presencia de 3 mujeres misteriosas, pero sumamente atractivas. La mayor de ellas llevaba en brazos a un niño, que aparentaba tener unos 3 años. Lo que lo desconcertó fue la vestimenta de las mujeres. Llevaban ropa de terciopelo con detalles de encaje, y al subir al vagón reían de manera evidente y estruendosa. Rogelio pensó que probablemente venían de alguna fiesta importante, debido a la elegancia de sus atuendos, que curiosamente eran completamente negros,
hasta el último detalle. Además, un perfume intensamente fuerte impregnó el vagón, llenando el ambiente de una fragancia penetrante. Para quienes no lo saben, los asientos de la línea 7 del metro conservan el diseño clásico. Hay un asiento individual junto a la puerta destinado para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores, y 2 bancas dobles frente a frente. Rogelio, decidido a disfrutar su viaje, se había sentado junto a la ventanilla en uno de esos asientos dobles, confiado en que a esa hora de la noche pocas personas abordarían. Sin embargo, para su sorpresa, las mujeres decidieron sentarse cerca de él por razones que aún no comprende. 2 de ellas se acomodaron en el asiento doble justo frente a él, mientras que la mujer mayor se sentó a su lado. Las 3 eran realmente hermosas, y Rogelio no podía apartarles la mirada. Sus cuerpos exuberantes destacaban aún más en los vestidos negros entallados que llevaban, con escotes que dejaban poco a la imaginación. Eran mujeres realmente hermosas, de piel blanca, grandes ojos verdes y cabelleras negras brillantes y sedosas. Sin embargo, Rogelio sentía que algo no encajaba, aunque no lograba identificar qué era exactamente, ya que seguía distraído con su lectura. Fue entonces cuando la más joven y bonita del grupo, con una sonrisa coqueta, le hizo un comentario fugaz pero certero sobre el libro que estaba leyendo, lo que finalmente captó la atención de Rogelio. La joven mencionó que una de sus novelas favoritas de Sir Arthur Conan Doyle era sin duda El sabueso de los Baskerville. Rogelio, bastante sorprendido, le respondió que también le parecía fascinante, pero que prefería Estudio en Escarlata o El signo de los 4, obras del mismo autor. La chica, visiblemente emocionada, comenzó a citar varios fragmentos de esos libros sin equivocarse, lo que hizo que el corazón de Rogelio diera un vuelco de emoción. No solo era hermosa, sino también culta y simpática, además de poseer un cuerpo de modelo. Sin embargo, la situación comenzó a tornarse extraña. Sin que Rogelio se diera cuenta, la joven empezó a mencionar detalles personales sobre él, como si supiera exactamente lo que estaba pensando en ese momento. En pocas palabras, la mujer lo estaba hipnotizando, como si fuera un cazador a punto de dar el golpe final. La chica lanzó la estocada decisiva. Sin que Rogelio se diera cuenta, la mirada de aquella mujer comenzó a cambiar de color y forma, mientras lo convencía de que la acompañara a su casa. Le insinuó que poseía una colección de literatura que difícilmente podría encontrarse en cualquier biblioteca y que estaba dispuesta a regalarle varios de esos libros. Finalmente se acercó tanto a él que su aliento llegó a los pulmones de Rogelio, quien quedó en un limbo durante unos momentos, sin saber que estaba a punto de convertirse en la víctima de una de las criaturas más aterradoras que el mundo jamás haya visto. La joven, disimulando inocencia, incitó a la mujer mayor a expresar su opinión y pedir su permiso diciendo: «Mamá, ¿qué te parece si invitamos al joven Rogelio a casa? Sería una compañía muy agradable, interesante y grata». Con una leve sonrisa y una mirada extraña, similar a la de un reptil, la madre asintió, moviendo la cabeza sin pronunciar palabra alguna, mientras arrullaba cariñosamente al niño. Afortunadamente para Rogelio, al llegar a la estación Polanco subieron varias parejas que volvían del antro. Al principio se sentaron de manera normal, pero una de las chicas pronto se percató de la actitud de Rogelio. Discretamente le comentó algo a su grupo, quienes comenzaron a mirar insistentemente a Rogelio, que parecía idiotizado, como si le hubieran hecho beber o fumar algún tipo de calmante o tranquilizante. Luego les lanzó una mirada despectiva a las 3 mujeres, como si estuvieran observando algo repugnante a punto de concretarse. Fue en ese momento que Rogelio reaccionó, al notar la mirada de su acompañante hacia las personas en los asientos de atrás, y se dio cuenta de que estaban murmurando sobre ellos. La hermosa joven lo seguía llamando con insistencia, tomándolo de la mano y prometiéndole muchas cosas, mientras él notaba que las parejas continuaban mirándolos con atención.
A pesar de todo, Rogelio seguía bajo el hechizo de la chica más joven, quien por alguna razón no cesaba de intentar convencerlo para que se fuera con ellas a su casa. Afortunadamente, la distracción de las parejas hizo que Rogelio reaccionara un poco, y de alguna manera se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Ahora sabía que algo no estaba bien y que debía actuar con cautela, así que ante cada invitación de la bella chica, se negaba con toda clase de pretextos, dándoles a entender que no podía acompañarlas, porque al día siguiente tenía que trabajar. Cuando finalmente llegaron a la estación terminal Barranca del Muerto, las tres mujeres se levantaron antes que nadie. Al salir del vagón, la chica le dijo: «Mañana es sábado, Rogelio, pero no te preocupes, chiquito, muy pronto nos volveremos a ver», mientras le guiñaba un ojo de manera coqueta y aterradora. Al bajarse todos los pasajeros en la terminal para dirigirse a los andenes del transporte público o a las bases de taxis, Rogelio sintió un repentino malestar y estuvo a punto de caer a las vías. En ese momento las tres parejas corrieron a alcanzarlo. Lo tomaron y lo pusieron a salvo, pidiéndole que no se asustara, pero que necesitaban comentarle algo muy serio. Al ver que su preocupación era genuina y que casi le habían salvado la vida, él les respondió que estaba bien. Por fortuna todos iban al mismo camión y decidieron sentarse juntos en los últimos asientos. Fue entonces cuando una de las chicas comenzó a interrogar a Rogelio sobre por qué, siendo tan joven y atractivo, había estado charlando y conviviendo con esa clase de mujeres. Rogelio no comprendía la pregunta y, extrañado, le pidió una explicación. La muchacha, temblando y visiblemente nerviosa, le dijo que si realmente no se había dado cuenta de que esas mujeres eran viejas, decrépitas y sucias, y que el perro que llevaba cargando, la más gorda y fea, era realmente asqueroso, ya que parecía tener roña y una mirada espantosa. Rogelio no entendía lo que estaba sucediendo y les dijo que aquellas mujeres eran todo lo contrario a lo que estaban describiendo. Para su sorpresa, una señora que estaba sentada enfrente de ellos se unió a la conversación. Les contó que ella venía en el mismo vagón, pero en el extremo opuesto. La señora estaba de acuerdo con la versión de las chicas y agregó que, sin lugar a dudas, aquellas tres mujeres eran auténticas brujas que querían llevarse a Rogelio para hacerle algo muy malo. Todos se quedaron sorprendidos ante la afirmación de la señora, pero le creyeron, ya que, a pesar de ser una desconocida, aportaba mucha evidencia a lo que los jóvenes habían observado y comentado. Fue en ese momento cuando la señora y una de las chicas le dijeron a Rogelio algo que lo hizo estremecer de pies a cabeza. Cuando ella se te acercó y pudiste sentir su aliento, en realidad era una nube verde y maloliente que casi nos hizo vomitar del asco. Además, aquellas mujeres olían demasiado a orines. La señora le dijo a Rogelio: «Al llegar a casa, coméntale a tu madre que use alcohol combinado con ruda y romero y que utilice un huevo para barrerte completamente y lo tire lejos. Eso hará que todo el daño que te hicieron se disipe y verás la verdad. Tuviste muchísima suerte, chiquillo. Esas viejas son sin duda brujas que vienen a buscar jovencitos incautos y desatentos. Desde hace tiempo se dice que se los llevan a los cerros con engaños, promesas y regalos, que luego se convierten en cosas o animales espantosos. Pero una vez que los tienen en sus garras, se los friegan, mijo. Eso nunca saldrá en las noticias, pero mucha gente puede contar historias sobre los restos de muchachos que han encontrado entre las cuevas de los cerros. Tengan mucho cuidado, chiquillos, porque esas malditas brujas se los llevan y nunca vuelven a saber de ellos». Algunas calles después, la señora se bajó del camión, mientras los chicos y Rogelio continuaron conversando y decidieron acompañarlo hasta su casa. Al llegar, le contó a su madre lo sucedido, quien, muy consternada, le realizó la limpia. Finalmente Rogelio sintió que un gran peso se le quitaba de encima, volviendo a sentirse bien. Actualmente Rogelio está en el tercer semestre de su carrera
y le va muy bien en su trabajo, aunque sigue teniendo el mismo horario y sale a la misma hora. Cuenta que afortunadamente no ha vuelto a tener ninguna experiencia tan horrible como aquella vez, que se topó con las aterradoras brujas del metro y casi se lo llevan. La historia que voy a contar esta noche me la compartió mi abuela hace muchos años. Lo hizo en secreto, como si el simple hecho de mencionar dichos eventos pudiera provocar a las sombras que todavía acechan en los rincones más oscuros de la sierra de Michoacán. Ella creció en aquel pueblo donde todo esto sucedió, un lugar donde la vegetación era demasiado vasta y las noches eran tan densas que uno sentía que el mismo aire podía volverse un enemigo. Pero no era el viento lo que temían los habitantes, pues se decía que un nahual acechaba el pueblo, un brujo que tomaba la forma de un perro negro gigantesco, con ojos de color rojo como la sangre. Se decía que esa criatura robaba el ganado, las cosechas, e incluso durante las noches más oscuras, se llevaba a las mujeres más hermosas o a los bebés no bautizados. Por muchos años el pueblo vivió bajo la opresión de esa sombra, incapaz de hacer algo, hasta que llegó la tragedia de don Epifanio, un anciano de carácter fuerte y voluntad de hierro. Epifanio no era un hombre que se dejara asustar. Sin embargo, terminó perdiendo la batalla contra esa bestia. Varias noches antes de su muerte, les contó a sus amigos que había visto al nahual intentando robar su cosecha, que lo había sorprendido huyendo de su propiedad, pero que nunca lograba atraparlo. Aquella bestia era demasiado astuta, de tal manera que decidió poner una trampa, una especialmente para nahuales. Aquella noche se despidió de sus amigos, diciendo que a la mañana siguiente entregaría el cuerpo de esa criatura al pueblo. Sin embargo, cuando amaneció lo encontraron sin vida en su milpa, desnudo y lleno de arañazos. Parecía que el nahual simplemente se había divertido con él. La muerte de Epifanio fue un golpe para el pueblo, pero no sería la única tragedia. A las semanas una joven familia se instaló en las tierras que habían pertenecido a Epifanio, pues se decía que era la familia que le quedaba, un hombre y una mujer con un niño pequeño. La pareja trabajaba la tierra y evitaba a los demás, tal vez por la extraña energía de aquel lugar, pero una noche el pueblo fue sacudido por una desgracia. El niño fue encontrado sin vida, no muy lejos del lugar donde semanas atrás habían encontrado el cuerpo de Epifanio. Los padres dijeron que no habían escuchado nada. Era como si el nahual hubiese embrujado su sueño, permitiendo que robara la vida del pequeño sin que ellos se dieran cuenta. El dolor que esa tragedia sembró en el corazón de la madre fue devastador. La mujer no volvió a ser la misma. Dejó de comer, dejó de hablar, dejó de vivir, y en cuestión de semanas ella también murió, alcanzando en el más allá a su hijo. Fue un final que el pueblo vio con tristes ojos, pero nadie se atrevió a hablar demasiado de lo que pasaba, como si nombrar a esa bestia pudiera incitarlo a volver. El desafortunado hombre, que ahora estaba completamente solo, quedó roto por dentro. Se sumió en una profunda depresión que lo convirtió en un fantasma viviente. Las mujeres del pueblo le llevaban comida por lástima, pero siempre lo encontraban igual, sentado en su vieja silla, con la mirada vacía y fija en el piso. Parecía que había perdido el interés por vivir. Sin embargo, la tristeza no fue lo único que fue creciendo en su corazón. En el silencio de las noches, en la oscuridad de su hogar vacío, una semilla de odio empezó a germinar. Al principio era apenas una chispa, una furia silenciosa que no tenía dirección, pero conforme pasaban los días, el vacío que había dejado el perder a su familia lo llenó de una obsesión. Debía vengar a su esposa y a su hijo, y esa venganza no podía ser común. No podía recurrir a la justicia del hombre, ya que lo que le había arrebatado su felicidad no era humano. Debía enfrentarse al monstruo, al nahual, al mismísimo mal que azotaba al pueblo.
Pasaron 3 meses de silencio. Luego, una mañana el hombre decidió que había llegado el momento de hacer algo. Por fin lo vieron caminando en el pueblo, y cuando le preguntaron si ya se sentía mejor, el hombre les dijo que no, que todavía le faltaba algo para que pudiera descansar, y eso era terminar con la vida de ese maldito nahual. La gente se le quedó mirando, y respetando su luto no dijeron nada. Solo se limitaron a ver que el muchacho llevaba con él un par de veladoras y una gallina de color negro. Mi abuela cuenta que esa noche fue la más aterradora de su vida. El cielo se cubrió de nubes negras y la tormenta azotó el pueblo con una violencia que parecía sobrenatural. Los relámpagos iluminaban por momentos breves el cielo, dibujando formas retorcidas en el mismo. En lo profundo de la sierra, el hombre, llevado por su desesperación, invocó lo que los viejos del pueblo siempre habían advertido: a las fuerzas oscuras. Dicen que bajo la luz tenue de las veladoras y con el sacrificio de la gallina negra, un hombre se presentó ante él. Llevaba un sombrero negro y una gabardina del mismo color, su rostro cubierto por sombras y un tabaco cuyo humo era tan denso que el aire parecía impregnarse a él. Se trataba del mismo diablo. El hombre, completamente desesperado, le suplicó que le brindara el poder del nahualismo y la capacidad de enfrentarse a la criatura y destruirlo. El diablo le ofreció exactamente lo que buscaba: el poder para su venganza y la ubicación del hombre responsable de sus males, pero había un precio. A cambio de su alma, obtendría la fuerza y el conocimiento para cazar y matar al monstruo que le había arrebatado todo, pero con una condición: jamás podría revelar a nadie el origen de su poder. Si lo hacía, su alma sería reclamada inmediatamente, sin importar la fecha establecida, que había sido de 2 años, y todo esto se sabría la mañana siguiente. Muy temprano el hombre se apareció en el pueblo, completamente lleno de sangre y casi desnudo, y les dijo lo que acaban de escuchar. Asombrosamente les contó que el nahual estaba muerto, que su cuerpo yacía a unos 4 kilómetros de distancia, cerca de donde había sido hallado el cuerpo de Epifanio. Los habitantes, confundidos pero aterrorizados, fueron al lugar indicado. Allí encontraron lo que parecía ser un hombre desnudo, con el cuerpo lleno de mordidas y rasguños, pero lo que los dejó sin palabras fueron los dientes afilados y la forma de su mandíbula, que parecía estirarse hacia adelante, como si en sus últimos momentos hubiera estado a punto de convertirse en una bestia. El pueblo quedó en silencio. Por fin parecía que la maldición del nahual había terminado, pero el hombre no encontró la paz. Su alma estaba envenenada debido al pacto. Sabía que su tiempo se estaba agotando, que el diablo llegaría esa misma noche por él, ya que había revelado su secreto, y aunque había logrado su venganza, la culpa y la desesperación lo seguían atormentando. Aquel día fue demasiado raro. La gente se metió muy temprano a sus casas, y para las 7 de la noche no había nadie en la calle. Un silencio profundo invadió el lugar, siendo interrumpido por el sonido de un balazo. La gente se dio cuenta que provenía de la casa del hombre que había terminado con el nahual, así que un grupo de hombres fueron a revisar que estuviera bien. Cuando llegaron, encontraron el cuerpo sin vida de aquel muchacho. Se había pegado un tiro en la cabeza, y en ese momento recordaron sus palabras. Si revelaba el trato que había hecho con el diablo, él vendría por su alma esa misma noche. Tal vez el muchacho simplemente se adelantó a su destino, quitándose la vida antes de que el diablo lo llevara consigo. La gente dice que si no hubiera revelado su trato, tal vez hubiera vivido los 2 años que le habían prometido, pero su alma estaba tan vacía que tras cumplir su venganza, no encontró motivo para seguir viviendo. Así terminó la historia del hombre que en su desesperación se atrevió a hacer un trato con el mismísimo diablo, solo para descubrir que en el proceso ya había perdido más de lo que jamás podría recuperar.